Buen día, Gracias. buenas noches para ti en realidad. Hola a todos los que se van sumando. Esperamos un segundito a Rafiki. Dani, ¿cómo estás? Estás en Berlín en este Sí, momento. estoy en Berlín en mi taller. ¿Y tú? Bien. 9 de la noche para ti. 9 de la noche. Bien. Yo por aquí en Montevideo, 4 de la tarde. Lindo día, mucha luz. Vamos saludando a todos los que se suman y voy invitando a Rafiki. Bien. Veo muchos nombres familiares. Hola a todos. Hola Elena, hola Patricia, Laura, Elisa. Un gusto tenerlos una vez más aquí. Esta es el segundo encuentro de Campo Conversaciones Online y es el cuarto de nuestros encuentros de este ciclo que iniciamos este año y que próximamente continuaremos en Montevideo. Recibirán noticias en breve. Hoy tenemos el placer de estar con Daniela y con Rafiki. En breve ya hacemos introducciones un poco más formales. Vamos a ver si ahí se suma Rafiki. Mientras tanto, les recuerdo a todos, ahí está Rafiki. Hola, Hola, hola. bienvenido desde Gracias, Yucatán. gracias. Nos saluda, estoy. Hola, hola. Hola, Hola. Cami. Bueno, les recuerdo a todos que pueden dejar sus preguntas en la cajita de preguntas o en el chat. Y al final vamos a tener un pequeño momento de intercambio para que puedan conversar con Daniela, con Rafiki, sobre sus obras en Campo Art Fest o sobre su trabajo en general. Bueno, gracias a los dos enormemente por estar aquí. Es un gusto tremendo para Campo. Poder dar continuación de esta experiencia muy linda que fue tenerlos en residencia en diciembre pasado. Ambos son artistas que nos acompañaron en Campo Air 2023 y estuvieron produciendo obra para el festival del año pasado. Dos de las obras de las cuales estaremos conversando el día de hoy aquí. Así que bueno, si les parece, hago una introducción un poco más formal de ustedes y conversamos un poco. Bien. Bueno, empiezo por Rafiki. Rafiki Sánchez es un artista que vive y trabaja en Yucatán, México. Es egresado de la licenciatura y de la maestría en artes visuales de la Universidad de las Artes de Yucatán. Su práctica se vincula con los residuos y desechos a partir del dibujo y el performance, así como de las materialidades del tejido, la vestimenta y su convergencia con el cuerpo. En 2017 fue invitado a participar en la residencia de Inside, Casa Gallina, en su sexta edición en la Ciudad de México. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en Museo Jumex, el Museo Fernando García Ponce, Macay, Museo Amparo, Museo Internacional del Barroco, Museo de la Ciudad de Querétaro, Centro Cultural de Olimpo, Museo de la Ciudad de Mérida, entre otros. Su trabajo forma parte de publicaciones como El Gran Sur, Estados de Ánimo fuera del Centro, de 2019, Experiencias del Bien Común, 2018, el catálogo Artes Mérida, 2013-2014, y Estrategias de Atelier Romo, 2012. Ha sido además beneficiario de la beca Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para las Culturas y las Artes FONCA en la disciplina de escultura en 3 ocasiones en los periodos 2015-2016, 2020-2021 y 2023 a la actualidad. En 2023 participó en la exposición inaugural de Sport Initiative, una iniciativa cultural en Berlín que facilita programas sobre prácticas ecológicas regenerativas a través del aprendizaje intergeneracional y el arte. Una larga descripción rica en contenido. Después síganlo en sus redes sociales y conozcan un poquito más de Rafiki. Y ahora pasamos a Dani. Daniela Medina Poch. Hoy estuvimos hablando además una cantidad, que es Daniela Medina Poch. Es colombiana, es artista interdisciplinar, investigadora y educadora, egresada de la maestría Arts in Context de la Universidad de las Artes de Berlín.
A través de un interés por las historias no oficiales y una reevaluación de los imaginarios de valor, su práctica cuestiona la supuesta universalidad e imparcialidad de ciertos discursos ecológicos e impulsa una descentralización y decanonización de los flujos de conocimiento y saberes. Le interesa desarrollar marcos teóricos que se vuelven prácticas e investigaciones inmersivas en resonancia con diversas especificidades y contextos. Expone su trabajo internacionalmente desde el 2014 en centros de artes independientes, bienales y museos tales como CCA Berlín, Flora Ars Natura, Fridays for Future de Documenta 15, The Listening Bienal, Savvy Contemporary, Museo de Arte Moderno de Bogotá, la 18ª Bienal de Cerveira, Chita del Arte, Fundación Epistoleto, Ocean Space Thyssen-Bornemisza, entre otros. Escribe con regularidad textos y ensayos para revistas y journals especializados y es coiniciadora de las plataformas curatoriales Babel Media Arts y The Embodied Climate Agency. Su trabajo hace parte de las colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno de Bogotá, de Collectors, The Museum of Private Collections y del Archivo Digital del Museo de la Memoria Histórica de Bogotá. Bueno, con estas introducciones un poquito más formales, lo recibimos con mucha alegría. Les recordamos que Campo Conversaciones es un ciclo que nos va a estar acompañando todo el año y en el que estaremos haciendo un puente entre Naturaleza Radical, la temática de la Fundación el año pasado, y la temática de este año, que trabaja con migración y movimiento. Unsettled, los invitamos a leer un poco más de estas dos grandes temáticas. Entonces arranquemos un poquito con esa invitación que les hace la Fundación para que vengan a trabajar por un mes a partir de este gran marco conceptual. Ustedes, antes de venir a la residencia, empiezan a pensar un poquito qué quieren trabajar. Y obviamente todo eso se va modificando a partir del contexto de su tiempo en Garzón. Así que iniciemos un poquito con esa historia. ¿Qué estaban pensando ustedes antes de venir? ¿Cuáles eran sus puntos de interés y cómo se fueron modificando en la residencia? Y si les parece bien, comenzamos con Rafiki. Hola, Cami. Dani, pues saludos a todos. Pues creo que al principio un poquito como recibimos un poquito de campo, un poco como este marco curatorial acerca de la naturaleza radical, ¿no? Que era así como la idea medular un poco para idear un poquito con qué podíamos llegar ahí, ¿no? Y al ser una residencia de un mes, lo primero que pensé es, ¿qué puedo hacer en un mes? No sé cómo... y creo que lo primordial que pensé es que venía trabajando ya con una idea que como que gira un poco en mi cabeza últimamente, que siempre ha sido como una idea de qué puedo hacer yo como para tener muy clara o tener muy presente mi finitud como ser humano, ya sabes, como, no sé. Y esta idea la he envuelto mucho acerca también de la pregunta de qué puede ser un vestido, ¿no? Que es algo que también me interesa mucho, ¿no? O sea, como la vestimenta del cuerpo y lo que rodea a ella. Entonces, estuve trabajando con como unos gestos en donde me interesaba como introducirme en la tierra, ¿no? O sea, como hacer ese gesto de cavar un hoyo y enterrarme, porque pensaba que la respuesta que tenía hasta en ese momento del vestido y de ese gesto era que se convertía en mi último vestido, ¿no? O sea, que hacer esta especie de sepultura se convertía en ese último vestido, ¿no? Y había compartido un poquito como esa imagen que hay por ahí atrás, ¿no? Que es yo haciendo ese gesto, ¿no? Entonces creo que desde un inicio pensé que ese gesto quería llevarlo a campo, ¿no? O sea, quería ir a campo y decir, pues me voy a enterrar, listo, ¿no? O sea, como voy a ir, voy a hacer un hueco y enterrarme y listo, ¿no? Y a partir de ese gesto como generar, o por lo menos que eso detonara que iba a hacer y pensar un poco como el cuerpo ahí adentro, ¿no? Creo que esa fue como que la idea inicial, un poco. Bien, volveremos entonces después a cómo todo el vínculo con el contexto con Garzón lo fue modificando.
Vamos antes con Dani. Dani, ¿cuál fue esa primera idea con la que estuviste trabajando antes de llegar a Uruguay? Hola Camilo, hola Rafi, hola a todos. Entonces, a mí la invitación de, a venir a Uruguay me tomó sorpresa, que fue justo lo que necesitaba. Y en ese momento me encontraba qué narrativas pueden como diversificar las narrativas existentes, dominantes, en donde el león y el lobo dominan, donde la oveja y otros animales que tienen una organización más colectiva son concebidos. Me interesaba repensar esas narrativas, un poco dar los acontecimientos más. Sí, un poco cortado, pero te oímos. Si no puedo cambiar de internet, pero bueno, me Te aviso. interesaba cómo explorar la pregunta, cómo revincular con otras especies. Tengo como mucho ese interés, cómo renegociar esas jerarquías que están como muy sedimentadas, como ya en energía de ciertos animales no humanos. Y investigando un poco a distancia, aprendí que en Garzón y bueno, en Uruguay hay muchísimas ovejas, más personas, y que la industria un poco la globalización y de la introducción de textiles más desechables y más económicos. Entonces, bajo esa premisa, me gusta llamarles naturaleza, y más adelante hablaremos de lo que es radical. También me parecía que un gesto radical era quizás aprender con las ovejas y ver de qué manera reinterpretar de manera antropocéntrica. Creo que eliminar la perspectiva humana es pretencioso, no sé si es posible, pero al menos descentrarla, ¿no? Como pensar más desde un lente egocéntrico e imaginarme pues de qué manera podemos aprender de la cultura colectiva, de cómo las ovejas operan, ¿no? Inicialmente la anarquía las yo quería explorar las ovejas que pueden operar en colectivo y en consenso, podrían darnos y podrían ser herramientas para estos tiempos geopolíticos tan complejos. Que había como que ver desde otra manera y entender cómo coexistir con los entornos de manera armoniosa. Esa era como mi idea inicial. Sí. Y bueno, ya entraremos un poco más en detalle en este interés que ambos de ustedes tienen en ese descentramiento de la mirada y del juego, la relación entre animales humanos y no humanos, y un tema de algún modo que nos acompaña hoy, que es el afecto, los afectos, las sensibilidades, cómo podemos relacionarnos de otro modo, como tú misma lo has dicho. Bueno, vamos un poco para crear un mapa mental de cómo fue esa llegada a Uruguay. Cuéntenos un poquito cómo fue ese primer encuentro con Garzón, con la ruralidad de Garzón y en particular con la Porfía, que es este espacio donde los residentes pasan un mes haciendo obra en las sierras de Garzón, un poco más distante inclusive del pueblo, y que es un escenario muy particular, ¿no? Es un contexto, un espacio donde en un primer encuentro surgen cosas. ¿Qué surgió para ustedes y después cómo eso fue afectando su trabajo, su proceso artístico? Y vamos, bueno, hacemos una ronda de nuevo Dani y después Rafiki. Yo llegué inicialmente, como estaba diciendo, con mucha como pesadez por la situación geopolítica y humana y con ganas de estar en el sur o en los sures, como me gusta decir, ¿no? Como de contagiarme y de ver otros campos. Llegué, sí, con esa pregunta de qué necesitamos para los tiempos y preguntándome mucho cuál es la responsabilidad del artista en estos tiempos, que los contenidos están siendo censurados, de las fuentes de financiación están determinando cómo funciona cada contenido y qué es censurado. Entonces, está afectando mucho eso y para mí es importante como un acercamiento
relacional y situado a cada lugar, más allá de la metáfora. Entonces yo la verdad quería estar con las personas del pueblo, quería hablar con vecinos, con padres del pueblo y como dejarme perder y encontrar por esas particularidades de la zona, que me parece que es un lugar que está un poco atrapado entre el pasado y el futuro. Y empecé también leyendo poesía uruguaya, para Rosa de Giorgio, Cristina Rossi, Ida Vitale, que quería, antes de empezar a trabajar y de proponer algo y de ofrecer, pues como dejarme contagiar por esa mirada. También pues venía como de un casi invierno, un casi verano, entonces como que un tiempo de situarme, de recibir sol y empezar a plantear sociales. Muy rápido, bueno, acercándome me di cuenta que William, como que estaba ya inscrito en su biología, pues que como soy humana, pues digamos representa una amenaza. Eh, y la manera de acercarme fue a través de José Sousa, que es pastor y esquilador de ovejas, que me enseñó muchísimas cosas, ¿no? De cómo se les pone colores para diferenciarlas, cómo se maneja una manada de ovejas, y pues también me contó sobre cómo había cambiado el mercado de la industria ovina. Entonces, inicialmente quería trabajar pues quería un poquito trabajar en el planteamiento de los imaginarios, eh, tratando de reevaluar la lana a través de la técnica de fieltro. Es una técnica, el fieltro es un material muy interesante, no sé si lo conoces. Es uno de los primeros textiles que se hacía cuando las ovejas eran esquiladas y pisaban su propia lana, se formaba como un tejido que como que resiste el agua y permite unos pliegues interesantes, harto, incluso harto. Y el fieltro es una manera de pasar la lana. Entonces yo quería hacer un intercambio de historias por el fieltro. Y el fieltro también me gusta porque para hacer fieltro hay que acariciar la lana, bailar una maraña. Es un poco lo que yo intentaba hacer, como en Magallanes. En ese tiempo que estaba haciendo ese textil, también hacíamos muchas caminatas con Rafiki, con Cristian, con él, y noté algo que me llamó mucho la atención, y es que, pues, digamos, en el campo habían culebras y también las ovejas transitaban entre plantas de cardo, que son estas plantas que tienen unas espinas muy afiladas. Y algo muy curioso pasaba y es que al pasar por la planta de cardo, ciertas espinas de la planta quedaban impregnadas en el cuerpo de la oveja. Y lo mismo viceversa, en la planta de cardos quedaban como pompones de lana. Y esta imagen a mí me pareció porque pues da cuenta de esas cualidades no binarias de las naturalezas, ¿no? Suaves, eh, que eso también es lo que empecé a ver, esa aspereza también, campestres, ¿no? Cuando las naturalezas no son solo un paisaje a contemplar, sino pues como un sustento. Digamos, hay pero también hay pues unas cualidades que coexisten. Entonces, al hacer esta pieza de fieltro, que empezamos a bailar, ¿sí? Entonces yo contacté, empezamos a hacer un intercambio musical de la música gaucha, bonito el proceso. Después de 3 días de acariciar y amalgamar esta masa de lana, la saqué, la dejé secar y en la noche cayó una gran tormenta. Y yo salí, recogí la pieza y en ese momento me di cuenta que no se había agarrado la pieza, entonces era necesario cambiar de plan. Y muy interesante porque decidí acercarme al proceso de producción de esta pieza como desde una experimentación, ¿no? Desde una escucha material, desde una escucha propia, con menos presión de resultados. Y eso dio pie a las piezas. También fue muy interesante esas cosas allá de una forma, también dejando todos los residentes como que participar. Yo creo que todos estuvieran involucrados. Es muy
permitir que la pieza fue muy porosa, fue muy participativo, guiado por muchas voces y experiencias. Entonces eso fue un poco una de las piezas. Hay otra pieza, pero si quieres dejo hablar un poco más. Sí, ya regresaremos porque me interesa un momento clave en la siguiente pieza de la que ya hablaremos de ti, la pieza de performance, de video performance. Antes, Dani, te voy a pedir si tal vez que hagas el cambio de red. Por momentos te escucho cortado. A Rafiki también le sucede, que a veces se escucha a Dani un poco cortado. Sí, hacemos tal vez este pequeño cambio de red y mientras tanto, volviendo entonces a esta pregunta inicial, Rafiki, ¿cómo fue la experiencia de llegar a Garzón, de llegar a las tierras? ¿Cuál fue ese primer sentimiento y cómo ese contexto fue moldeando la obra, la fue transformando? Pues yo creo que mi llegada fue un poquito más como a la deriva. O sea, eh, hay algo como que platicábamos en un momento ahí en una mesa con algunos artistas, o sea, como para compartir un poquito como retroalimentación de la experiencia. Eh, y yo como que intenté abordarlo de la manera como muy honesta, ¿no? O sea, como mi llegada fue del desconocimiento, ¿no? O sea, como del no conocer muchas cosas de Uruguay. Y a partir de ahí me propongo también como llegar, como soltar, también como para entender el lugar, ¿no? O sea, entender un poquito el sitio en donde estoy, ¿no? Pero también hay este momento previo que como artista existe una cierta responsabilidad, ¿no? O sea, como, o sea, tener yo el privilegio de poder llegar hasta ese punto, ¿no? Que pues de Yucatán llegar hasta Uruguay para mí no es así de fácil, ¿no? Entonces como que me siento también en la responsabilidad de cómo voy a accionar ahí, ¿no? Cuando llegue, ¿no? Y es como, soy como, a lo mejor tengo como esta personalidad de llegar y de que aunque me propuse generar un gesto muy simple y a partir de ahí desarrollar tal vez un cuerpo de obra, y no me dejará mentir Dani, que terminé así como encerrado ahí manufacturando ahí todos unos trajes y unas esculturas, que al final mi personalidad siempre lleva a eso, ¿no? A veces no lo puedo evitar, ¿no? Pero también es un poquito como intentar estar ahí, hackearme a mí mismo un poquito con las maneras en las que estoy acostumbrado, ¿no? Pero creo que esto fue un poquito como el proceso, como de llegar en este desconocimiento para entender a partir del sitio, ¿no? Y creo que en este caso, por ejemplo, conectamos mucho los residentes, de tal manera que la residencia, también como que la localización era importante, ¿no? O sea, estábamos como bueno, el pueblo Garzón está a 2 horas y media o 3 horas un poquito de Montevideo, ¿no? Entonces también esa localización, inclusive del pueblo, también nos situábamos en una residencia como en un cerro, ¿no? O sea, en una montaña abierta, ¿no? En donde el paisaje era pues, increíble, ¿no? Pero también el encuentro que tuvimos como muy inmediato fue lo que ahí estaba habitando, ¿no? Digo, a mí como que me sorprendió un poquito como la cantidad, por ejemplo, de insectos, animales. O sea, creo que de pronto yo hacía un poquito una conexión, ¿no? Que pues éramos 5 residentes y al final hablamos de hormigas, de ovejas, de caballos, de serpientes, de pescados. O sea, de alguna manera como que la relación afectiva fue de alguna manera hacia algo, ¿no? Y eso me pareció que tenía que ver mucho con la localización también. Eh, y la manera en la que íbamos descubriendo un poquito lo que estaba sucediendo. Pero creo que la idea también de tener esa responsabilidad de cómo accionar frente a un nuevo lugar, o por lo menos como desde la deriva y desde desconocer qué está sucediendo, era lo que yo también tenía en ese momento, ¿no?
Y creo que por eso decidí hacer un poquito ese gesto poético de sumergirme en las profundidades, ¿no? Y creo que es algo como que me gusta mucho pensar, ¿no? O sea, siempre me gusta la idea de la catarsis, ¿no? O sea, como en esta idea de no mirar hacia arriba, sino mirar hacia abajo y si me puedo como sumergir, ¿no? Y creo que eso me hizo ver eh, como, o sea, como en ciertos momentos eh, esos que habitaban ahí, ¿no? O sea, en mi caso fue muy fuerte vincularme con una ave y con una hormiga, ¿no? Con un hornero, que para mí fue como que una conexión como muy rápida, al ser un ave que pues, es un ave de escultor, ¿no? Es un hornero, ¿no? O sea, literal construye su casa o su nido a través de la tierra y del excremento que ahí encuentra a su alrededor. Y yo creo que la conexión muy rápida la hice porque intenté o me di cuenta que también para mí era más fácil vincularme con él que a lo mejor con una persona. Porque a lo mejor me identifiqué más con él porque mi personalidad es así, ¿no? Como de llegar y construir. O sea, como que empiezo a construir. O sea, como que las manos y el cuerpo son como que parte muy importante de cómo percibo lo que a lo mejor los demás perciben de otra manera, ¿no? Sí. Y el Construir para entender. exacto, y a lo mejor el hornero fue como así como el protagónico en ese momento que me ayudó a entender el sitio, ¿no? Muy lindo. Eso me hace pensar en algo que me quedó resonando de la obra de ambos, de un acercamiento al otro a partir de este ejercicio de habitarlo, de habitar el espacio del otro, y en la obra de Rafiki en particular, de habitar en sí mismo la casa del hornero, la hormiga. En Dani, el habitar en el contexto con las ovejas, el dormir con las ovejas, a lo cual ya llegaremos en un momento. Pero antes de eso, quería que habláramos un poquito de un tema que sale de Rafiki sobre ese vínculo que se genera entre los residentes, un vínculo muy hermoso, motivo por el cual estamos charlando aquí los tres y no solo con Dani o solo con Rafiki. Hay un elemento central de la experiencia de su residencia que es una sincronía que se crea entre ustedes y esta idea del afecto, ¿no? Del ser afectado, de poder afectar al otro, y como también ustedes mismos lo comentan, un proceso que no es solo entre nuestros pares humanos, sino también entre nuestros pares no humanos. ¿Qué sucede en eso, en ese proceso? ¿Qué sucedió con ustedes para que esa conexión ocurriera? Y ahí tal vez algunas pistas de lo que veníamos hablando que también impactan la obra, esas herramientas que se necesitan, ¿no? Esas herramientas fundamentales, esa observación atenta, la apertura al otro, que decanta tanto en los vínculos como en la producción de obra. Y ahí tal vez empiezo con Dani, si te parece. Que a mí me gusta la definición del afecto, desde lo que afecta, lo que atraviesa. Como les decía, piezas, digamos, experiencias que nos todos de formas, como primeros espectadores. Para mí, mis piezas, digamos, fue un proceso ocupado, inmersivo, en esa suavidad del sur, que yo anhelaba y que necesitaba y que considero que puede ser una herramienta para estos tiempos. Como decía, siento una radicalidad en esa suavidad. Y también estaba pensando, por un lado están los afectos, cómo se construye, puedo decir, pues, en la coexistencia del espacio, que unas dinámicas que dieron solidaridad y muy bello, diluyendo un poco la dificultad, trabajo individual y permitiendo meterse, como en esa creo que teníamos, que se da un poco porque existía en el espacio, pero también que se dio, yo no sé, porque se parte de los afectos, digamos que es como algo que la academia poco a poco va aceptando. A mí me interesa mucho hablar de las emociones. Ayer estaba pensando en el verbo emociona, que no existe traducción literal en inglés, que me gusta mucho como
porque es emoción, en inglés. Me parece interesante el verbo reflexivo de emocionar. Mujeres, Sí, ahí te perdimos un segundito, Dani. Si pudiéramos volver a lo que hablabas sobre la emoción y esa característica reflexiva de emocionarse. sí, que a mí me parece muy interesante también hablar de la emoción, que es algo más, digamos, situado y más temporal. El afecto, digamos, es más extenso. También es situado, pero siento que es más transtemporal. Me gusta la situación de la emoción también como herramienta radical, porque la emoción ha sido usada históricamente para sacar a muchas personas de los sociales, mujeres racializadas, como defender la emoción de información me parece muy bello. Y siento que precisamente volviendo a tu pregunta, pues muchas emociones eran en ese ser, estar y trabajar juntos, respetando muy bien qué proceso atravesaba cada quien, y pues dándonos cuenta que las situaciones que también la residencia en la montaña, porque en el pueblo, en las cafeterías, pues como que nos hace colaboración, apoyos transversales muy, muy bonitos. Hay cosas que yo en palabras y siquiera vale la pena hacer el esfuerzo de traducirlas, pero yo creo que sí se creó como una amistad, y una relación que va más allá de eso artística de la al final yo creo que es la relación que logre el vínculo que perdura y pues que vale la pena tener, ¿no? No sé. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Antes de escuchar un poquito a Rafiki, quiero rescatar tal vez algunas cositas que se perdieron en la conexión, pero sí esa importancia de reposicionar los afectos, las emociones, las sensibilidades, como un lugar donde también hay producción de conocimiento, de saberes, y de algún modo poder a veces movernos fuera de la intelectualización de todo lo que hacemos, de todo lo que producimos, y pasar a ese lugar del sentirlo, de sentir el vínculo con el otro, de sentir el proceso mismo de hacer obra, y creo que es algo que es muy valioso en el trabajo de ambos, en particular en Garzón. Bueno, Rafiki, cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de ser afectado y afectar a los otros? O sea, yo creo que, o sea, como retomando un poquito como que la idea inicial con la que previamente como que llegué a campo, fue, o sea, como que continúo un poquito pensando en esta cosa de sumergirme, ¿no? Porque a veces me ayuda como que enseñar un poquito más ahí, ¿no? Pero lo que me pasó un poquito es que o sea, cuando yo pensé en ese gesto de sumergirme en la tierra, lo primero que pensé es que él era un vestido de tierra, ¿no? O sea, era mi último vestido. Pero en el momento que yo hago este gesto, lo primero que pensé es que estaba haciendo un vestido de la totalidad, ¿no? Y a partir de esa idea, como que siempre pienso que en el momento en el que llego a esta idea de que en realidad ese momento en el que me sumerjo en la tierra y hago este último vestido o ese vestido de tierra, era como si eso me permitiera a mí vestirme de todo, ¿no? O sea, como si eso me diera la posibilidad de no tener un obstáculo por agarrar a una persona y ponérmela encima, ¿no? Y caminar en la calle o cualquier material o etc., ¿no? Pero creo que también hay algo que me afectó en el momento que estuve ahí, ¿no? Que también era pensar en que en el momento que se genera esta imagen, ¿no? De esa totalidad, también causa como una especie de quiebre, o sea, en mí, en el sentido como de pensar que reconozco mis límites, ¿no? Y el reconocer los límites también como que siento que empieza también a generar una afección, o sea, como que empieza a haber un afecto también por todo lo que hay en esa totalidad, ¿no? Y es entender
que si inicié pensando en la necesidad de pensar constantemente en mi propia finitud, en el momento que hago este vestido de la totalidad, también me está devolviendo esta expresión de condición humana, de límite, ¿no? O sea, llega un momento en que acaba todo. Y yo creo que eso también es como o sea, es como un momento como fuerte de pensar y de afectar y de ser afectado al mismo tiempo, ¿no? Porque entonces también no solamente es algo que me afecta a mí, sino también qué es lo que estoy afectando yo al mismo tiempo, ¿no? Y eso en realidad empieza a construirse esta idea de cómo puedo yo desde mi interés por el vestido, por estas prendas escultóricas, ir por una prenda que sea alterna, ¿no? Pero que sea incómoda. O sea, incómoda en el sentido de que pueda ser también crítica, o sea, que también pueda hablar de esta localización, de este espacio, de este lugar, porque pues al final de cuentas, pues quiero, no sé cómo suena, ¿no? Pero pues mi plan era ser incómodo, ¿no? O sea, afectar, ¿no? O sea, provocar algo, porque era una responsabilidad también al mismo tiempo mía, ¿no? No sé cómo suena, ¿no? Pero al mismo tiempo es como partir desde ahí, ¿no? Desde lo absurdo, desde esta idea de ser alternativo con esta prenda escultórica, ¿no? Y creo que eso me permite entender un poquito como esa parte afectiva que al entender esto, empiezo como a pensar cómo es eh, esa parte del afecto, pero con exactamente todo lo que me rodea, ya sabes, como que se vuelve como un multi, o sea, una multicosa, ¿no? O sea, es como todo lo que está después de la piel, después de todo, ¿no? Entonces es como no dejar de pensar en de qué me puedo vestir, ¿no? Y al mismo tiempo afectar y ser afectado en la piel, ¿no? No sé Sí, cómo suena, pero te entiendo. Me gusta esta idea que hay una especie de continuum donde no sabemos dónde terminamos nosotros y dónde empieza el otro, a una escala además globalizante, no solo de nuestros pares humanos, sino todo lo que nos rodea, todo lo que hace esta existencia a final de cuentas. Quiero rescatar un pequeño paréntesis en relación a lo afectivo, ese acompañamiento que ustedes tuvieron de Patricia Bentancur, a quien le agradecemos profundamente, que sirvió como un lazo, un lazo afectivo, un lazo de solidaridad, de afecto, de generosidad, y que los ayudó un poco a pensar cómo se iban a materializar estas obras. Así que un abrazo, Patricia. Y me gustaría entonces que pudiéramos darle una visión general a quienes nos acompañan de las obras, cómo terminaron siendo entonces las obras al final. Dani ya nos dio algunas miradas hacia ese trabajo que hizo con el fieltro y la construcción muy paciente con el material y acompañado con personas de Garzón que vienen trabajando históricamente con ovejas. Y sé que hay un punto también de quiebre para ti donde la obra un poco toma su forma final y que es también a partir de la performance que terminas realizando con las ovejas, que me encantaría que nos contaras un poco más. Y después, Rafiki, que nos puedas contar cuáles son estas dos obras que surgen de ese proceso materialmente y después las performances que las acompañan. Y vamos primero con Dani. Bueno, entonces, como contaba, cuando me intentaba acercar a las ovejas siempre huían, hasta que sucedió una circunstancia que permitió mi acercamiento a las ovejas, y es que una residente, Jessica, gestionó como que unas ovejas estuvieran en un corral cerquita de la Porfía, cerca de la residencia. Entonces, yo iba todos los días, 3 veces al día, a saludar, a acariciar las ovejas, conversar con las ovejas, y un día en particular quería encontrar la manera de acercarse, como de encontrar la comunicación
como la para que para que tan amenazante. Está interesante pensar la comunicación que no fuera logocéntrica, sino quizás a través de los órganos, quizás a través de las tripas, quizás a través del sistema nervioso. Interpretaba pues que las ovejas, digamos, la razón por la que huían era un poco por el sistema nervioso sensible. Y empecé a hacer experimentos a las ovejas muy lentamente, cambiando de postura y haciéndome la dormida. En estas me acordé de una historia de alguien que me contó hace años que una vez una manada de vacas y que a diferencia de manada de vacas me dio una reverencia, como que las vacas entendieron ese gesto y a mí esa imagen me pareció como muy bella. Entonces, y que quería a ver en postura de descanso, quizás percibirme de otra manera. En esas también aprendí que las ovejas, como todas las presas, son horizontales y esa en la posición más periférica, como más extensa. En cambio, de los depredadores, circular, como la mano. Entonces, ya es interesante ¿no? Horizontal y con el vertical que tenemos como los humanos. Entonces, pues era un experimento. Creo que me resultó interesante, pues hace rato investigo justamente eso, ¿no? Cómo renegociar las jerarquías entre humanos y especies. Entonces, en dormir en un corral de ovejas, exponiéndome a todo, yo misma los cardos, a la caca de oveja, exposición y en esa confianza también permitir confiar más en mí y así fue. Tras varios experimentos y de cambiar la postura, las ovejas se me pareció como entonces se llama activación y justamente se así una horizontal de conflicto la verticalidad de otras especies, ¿no? De unos suizos que estaban haciendo un proyecto para Dani, te estamos perdiendo un poquito. Si pudieras volver un poco en lo que estabas mencionando. Sí, bueno, estaba diciendo que si la pregunta es si puede una horizontal en distribución de descanso contribuir a aumentar la verticalidad del ser humano antes hace un tiempo que he sido un momento en que las personas decían hasta que entonces, muchas algunas veces creo que es como plantear el mismo sistema de producción y de consumo y justamente descansar y descansar más. Entonces, a mí el descanso me parece una herramienta, otra de las que estábamos hablando, hace una pregunta, descanso para los tiempos actuales. Sí, volveremos un poco también entonces a esta radicalidad del descanso, de lo que termina siendo esa obra al final, y los invitamos a que vean el perfil de Dani para, para tener algunas miradas de lo que fue esa performance, pero el proceso que sucede con las ovejas y cómo ese cambio de posición, esa horizontalidad de la que tú hablas, modifica el vínculo. Y es un vínculo que se va generando con tiempo, con espera, con el saber aceptar el tiempo del otro, ¿no? Y de que el otro se sienta lo suficientemente cómodo como para existir contigo, con esa presencia, con el estar ahí compartiendo el espacio. Muy bello. Rafiki, cuéntanos un poquito cómo se materializaron estas obras al final de la residencia. Pues digo, voy a retomar un poquito a Patricia, porque creo que Patricia también como que fue como importante y fue como medular en los como acompañamientos que tuvo con nosotros ahí en la residencia. Creo que de pronto
para mí era como que bueno también recibir de todos, ¿no? O sea, de Dani, de Cristian, de Marco, de Jess, de Patricia, como creo que también eso fue como que muy rico también, pues el acto de estar ahí como residente será como eh, dejar que el otro vea desde fuera un poquito cómo entendemos o miramos las cosas y eso nos ayudaba un poquito como en ir decidiendo, ¿no? Y solucionando cosas. Y creo que eso como que ayudó mucho, ¿no? La mirada del otro. En mi caso, no sé, me volví un poco así como, sí, entré en modo, eh, me aloqué un poco y me puse como que el reto de convertirme en ser un hornero, ¿no? Eh, no sé qué motivó esta, o sea, como que esta decisión. Creo que entenderlo era como ponerme en sus zapatos, ¿no? O sea, ahora tengo que ponerme en su nido e intentar lograr eh, buscar una estabilidad. Por lo menos era intentar conocer esta ave, ¿no? Y algo interesante fue que, bueno, un poquito parte del festival también era como situarnos en distintos espacios del pueblo para montar un poquito como los resultados de lo que había ocurrido en la residencia. Y para mí fue como que un encuentro fortuito, porque la tapera, bueno, también entendí que le llamaban taperas en Uruguay, que para nosotros son como esas casitas que están, algunas en ruinas o que no están habitadas. Eh, para mí fue una sorpresa encontrar que la tapera que quedaba, porque yo llegué como de último, por así decirlo, en la repartición de los espacios, es que quedaba una tapera que estaba totalmente cubierta de adobe, ¿no? Que es esa mezcla de hierbas y de tierra, que era la única, ¿no? Y no encontré otra, que estaba intervenida de esa manera. Entonces, para mí fue un encuentro fortuito de encontrar este espacio porque también dialogaba mucho con la idea de la misma construcción del ave, ¿no? Del hornero. Porque también era una construcción hecha por el ser humano, pero que al mismo tiempo dialogaba con el ave, ¿no? Al mismo tiempo entendí que a quien le pertenecía esa tapera era un arquitecto. Y también vincularme con el arquitecto que es de Uruguay, que era Andrés, también me ayudó un poquito como a conocer el ave, porque también de alguna manera también conecté con él por su interés también en el hornero, ¿no? Y no era casualidad de que esa tapera estuviese intervenida con adobe y con tierra, ¿no? Entonces, como que para mí fue una conexión así como inmediata, ¿no? O sea, como que hice esa constelación de ideas. Y ya estando en la residencia, para mí también hay una cosa ahí que para los que me conocen seguro dirán que ya repito muchas veces esta frase, pero me gusta como que trabajar con el residuo, ¿no? O sea, con el remanente de las cosas, porque como que ahí encuentro como la poética de las cosas en descomposición. Entonces, para mí era como también ver qué había ahí en la porfía, o sea, en la residencia, que me pudiese dar el material que ya estaba ahí, ¿no? Entonces, para mí fue como muy fácil. Soy muy visual, entonces igual les muestro como imágenes. Pero para mí fue ideal como recuperar mucho del hambre que se usa para las bardas o para las cercas de los animales, que ahí se utilizan en Pueblo Garzón, ahí en la residencia. Entonces lo que hice fue trabajar esta estructura que fuera mi base para hacer un poquito como el nido o un poquito el vestimenta escultórica para construir la pieza de ser hornero, ¿no? Y después de eso lo que hice fue trabajar con una intervención de tierra y pues tierra abonada, se puede decir, ¿no? O sea que ya está revuelta con las heces fecales de los animales, o sea, como todo el abono que ahí se encuentra en el mismo campo, ¿no? Esta es un poquito como la imagen de las casas de los horneros, ¿no? Y se me hizo muy característica porque todos los horneros que me encontré
Polo Garzón y en sus alrededores, es que siempre están sobre un stick, o sea, siempre están en un palo, o sea, Ujú. hacia la altura, ¿no? Entonces fue un poquito lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, al final, un poquito la fiesta era eh, un performance donde yo me ponía ese reto de elevarme sobre ese palo, ¿no? Con el nido hecho, ¿no? O sea, con ese traje de tierra y alambre. Y creo que un poquito era intentar como buscar esas características que utiliza el mismo hornero para buscar como cierta estabilidad, cierto movimiento, armonía, la cuestión del viento, pero era como una especie de compromiso y de meter el cuerpo así a todo, ¿no? Como para entender un poquito cómo funciona en ese espacio, ¿no? Eh, y de alguna manera como que para mí era, para mí era como lo que sucedía en la residencia, eh, era la pieza, ¿no? O sea, era lo que estaba sucediendo. Y luego nos trasladamos a la FES, que fue más como para mí era una presentación de resultados. O sea, era como, esto es Ujú. lo que logré, ¿no? Porque también fueron como muchos ensayos de, de cómo logro que mi cuerpo suba 1,20 m con un traje puesto, eso que pesaba, ¿no? Estabilizarme, eh, usar el cuerpo para poder situarme como lo hace el hornero, ¿no? Entonces, era un poquito eso, como ver qué es lo que ahí me ofrecía el campo para desarrollar el vestido, ¿no? Eh, Ujú. y de alguna manera siempre tiene eh, esa presencia de lo tridimensional, o sea, como esa parte como muy escultórica que me gusta trabajar, ¿no? Eh, y que de alguna manera como que es esta parte de lo sensual, de las formas y de cómo también el mismo hornero me está diciendo cómo inclusive él está modelando ese hábitat, ¿no? O sea, esa casa que Sí. construyen, ¿no? Y era un poquito por ahí como lo iba como pensando. Ujú. Bueno, en relación a esta imagen que podemos crear de la casa del hornero, de la hormiga, me gustaría que diéramos paso a algunas lecturas, porque ustedes estuvieron, además de produciendo obra, produciendo texto, muy prolíficos. Así que me encantaría oír un poco de lo que estuvieron escribiendo sobre las obras y mientras ubican el texto, me gustaría señalar atrás de Dani, ya que Rafiki nos mostró un poco del proceso de la obra, también atrás de Dani, si quieres contar qué estamos viendo. Están unas de las piezas que produje, Ujú. son las piezas de lana, que son a la vez suaves. Ujú. Que hacen parte de sosteniendo la suavidad entre cardos y serpientes. Ujú, Bien. exacto, que tienen pedacitos de cardos ahí enmarañados. Ujú. Algunas, Exactamente. es la manera que se distingue la manada. Ujú. Ujú. Buenísimo. Bueno, ¿a quién le gustaría iniciar con una pequeña lectura? A ver, yo empiezo. Lo dejo a usted. Dale. Pues yo escribí un poco, escribí la obra de Rafiki. Animal humano. Y la diferencia. El poeta animal humano, humano, una propuesta, una negociación con una forma y una figura. ¿Acaso es otra especie? Más que sí. El artista como medio parece parte de una figura viva y latente, que trato de atrapar con palabras, pero que de todas maneras, menos mal, se me escapa. Ujú. ¿Te sería posible dejar ese pequeño fragmento en los comentarios de la live para que las personas lo puedan leer también? Y nos quedamos con esta idea de animal humano. Y Rafiki, tú también habías escrito un poquito.
Yo escribí, Compártelo con nosotros. sí, soy un poco más así disperso con escribo, pero creo que algo que, bueno, compartimos bastante ahí con Dani, así como que, y creo que algo que compartíamos es que ella escribía y leía tanto que de pronto me puse a grabarla. Ella creo que nunca se dio cuenta, pero yo la grababa cada vez que leía algo de poesía. Entonces tengo así Ujú. como muchos videos de ella leyendo poesía o leyendo textos y para mí era así como muy rico escucharlo. Y de pronto como que yo me volví como como su lente que la seguía todo. O sea, que era así era como una entrega que teníamos de que ella como que me entregaba un montón de cosas y luego yo me ponía así como detrás de ella siguiéndola, registrando y registrando y registrando. Entonces como que también, no sé, para mí es como muy lindo devolverle un montón como de imágenes eh, o momentos que eran para mí la manera en la que podía como describir el momento, ¿no? A lo mejor es la manera en la que yo podía hacerlo. Escribí como que en la bitácora un poco un texto como que se me quedó muy grabado, que era sobre ser hormiga, que era como la otra pieza que había hecho. Y es algo Ujú. como muy corto, ¿no? Dice, oh Señor, pon el hombro a la carga, ponte debajo de la carga muy pesada y trabajosa. Cargar el tiempo, cargar la comida, cargar el almuerzo, cargar la jacaranda, cargar el agua, cargar y arrastrar, cargar la responsabilidad, cargar la flor, cargar la imagen, cargar los cadáveres, cargar la intemperie, cargar la montaña, cargar el territorio, cargar con todo, cargar un peso, cargar el pueblo, ser hormiga. Y era un poquito como entender qué es lo que también estábamos cargando todos, ¿no? O Ujú. sea, como yo decía, ¿qué estamos cargando durante todo el proceso, ¿no? Como que también creo que tenía que ver un poco inclusive con el cansancio físico, ¿no? Porque de pronto Ujú. me di cuenta que todos dimos una entrega física del cuerpo así increíble, que creo que terminamos molidos, ¿no? O sea, terminamos con una cosa ahí muy, muy fuerte, pero que al mismo tiempo, y creo que es algo que yo conecto un poquito con la pieza también de Dani sobre el descanso, como de esa manera Ujú. radical de responder con las cosas, ¿no? O sea, parecería ser que elegimos una manera radical de digerir lo que estábamos recibiendo uno del otro, o la información del lugar, o lo que traíamos ya desde antes de llegar. Eh, y creo que como que elegimos esas maneras, ¿no? O sea, a lo mejor ella como en esta relación cercana con la oveja y de pronto yo con la hormiga, ¿no? O sea, como en esta cosa de acercarnos a ellos de alguna manera, ¿no? Y creo que Ujú. en esto como que empezamos como a, a compartir, ¿no? Lo animal y lo humano. Ujú. Ya, Ujú. sí, creo que hay una relación interesante que no entre cargar y sostener. Yo digo, soy Carlos y Culebra también en el flotar de el cargar y sostener. Son como diferentes formas, eh, diferentes posturas, diferentes formas de articularse a algo. Eh, Ujú. Me gusta que hayamos llegado un poco también para este momento que nos acercamos al cierre, a la idea de radicalidad, que es entonces esa radicalidad que aparece en las obras de ustedes y que ya hemos ido señalando algunos puntos, la radicalidad en el descanso, pero también la radicalidad en el compromiso. Antes de tocar en este punto final, a las personas que nos acompañan, si tienen algunas preguntas, si quieren dejar preguntas en la cajita, en el chat o en la cajita de preguntas, tenemos algunos minutos para responderlas. Y bueno, mientras las personas piensan, chicos, ¿qué es radicalidad para ustedes? ¿Cómo se manifestó la radicalidad en sus obras? Y el que quiera empezar.
Dani, si quieres. Pues digamos, ya me parece como me parece interesante el vínculo entre el radical. Yo entiendo lo radical como una corrección, como una inmersión, ¿verdad? Y como esa determinación de llevar a cabo esa hipótesis es con una convicción que va más allá de las adversidades. Es radical con el compromiso. Y de todas maneras me parece que de la radicalidad lo pone a lo poroso. Me gusta la combinación de como esa consistencia y también poder buscar las especies de texto, pero lo radical como convicción que se lleva a cabo probando una hipótesis allá de las adversidades. Sí, sí, sí. Radicalidad en el compromiso con los materiales también, como había surgido en un momento. Exacto, como radical también en el dejarse atravesar las piezas, ¿no? Como en realmente encuerpar esas, porque para hacer una pieza se la una visión, entonces en atravesarlas y en experimentar, ponernos a dormir en el campo para la adversidad que saber. Sí, en el dejarse atravesar por el otro también. Rafiki, ¿qué es radicalidad para ti? Pues digo, más allá como que de definirlo como de inicio, más bien yo me preguntaba qué tan radical pude ser en un mes ahí, ¿no? O sea, qué tanto hubo este afecto y afectar, o sea, qué tanto pude lograr en un mes ahí, ¿no? Que a lo mejor sentí que duró más de un mes y, y, y yo creo que a veces, y lo platicamos hace unos días un poquito ahí con Dani también, como de, a veces veo como que lo radical como un punto de fuga, eh, como como un trayecto paralelo, ¿no? Como que ya existe una estructura ya como planteado, planificada, como si hubiese solamente un camino, ¿no? Entonces también creo que como que radical a lo mejor es intentar buscar como un camino como paralelo a ese, ¿no? O sea, una manera de torcer y modificar el camino, ¿no? O sea, ir como por algo tal vez alterno a ese. No sé qué tan radical, a lo mejor lo que hago es muy distinto o algo nuevo, no, pero creo que por lo menos estoy como tratando de experimentar o de buscar otros trayectos distintos que, que cambien un poquito esa línea como establecida o protagónica, ¿no? Eh, y a lo mejor sucede un poquito con la producción eh, que surgió, ¿no? Un poquito como de es necesario pensar que este vestido tiene que permanecer, ¿no? O sea, como de, si yo soy finito, entonces el vestido también va a ser como efímero y va a tener como una especie de límite también, ¿no? De tiempo, de vida, de el momento en el que se activa y luego se desactiva, o qué puede pasar luego con él, ¿no? Eh, y al mismo tiempo también creo que lo que sucedió en el proceso y casi al final, que fue algo que también sucedió durante la residencia, que también como que creo que algo como muy lindo y eso es como algo muy personal, pero creo que logramos como hacer unos vínculos así hermosos con los residentes, con Dani, con Cristian, o sea, como que ahí hicimos como un compartir de ciertos pensamientos que teníamos con cómo accionar ahí. Y de pronto, para mí hubo una frase como muy importante en el proceso de estar ahí, que era soltarlo todo para sentirlo todo. Y se volvió como una especie de parámetro
para casi al final de la residencia. Como que dije, pues mejor lo suelto todo para sentirlo todo, ¿no? O sea, casi que, ya no sé si estaba pensando tanto en sumergirme para sentirlo, sino que de pronto se volvió un soltarlo todo para sentirlo todo, ¿no? Y fue algo como que también lo compartía con ellos porque me resonaba mucho esto, ¿no? Por lo menos mi cuerpo me estaba diciendo, suéltalo todo. Y para que algo te regresara y lo entendiera todo, ¿no? Entonces como que también eso como que me ayudó un poquito como en esta cosa de entender a lo mejor una escucha radical, distinta. Muy hermoso como a modo de cierre, que podamos volver a lo afectivo, a las emociones, a ese abrazar lo que no está dentro de lo convencional en la creación de saber y en la producción de obra también, que estas redes que se crearon hagan parte de la experiencia de la obra. Muy, muy contentos de haberlos tenido acá. Estamos un poco pasaditos de tiempo, así que les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, a Dani, a Rafiki, por su presencia en campo, por las obras tan increíbles que nos dejaron, que el público pudo aprovechar, pudo conectarse con, pudo habitar con, y bueno, esperamos seguir creando lindos diálogos con ustedes en el futuro. Un abrazo a ambos. Gracias, Cami. Bueno, los invitamos a que lo sigan en sus redes y a que vean qué van a producir y qué van a pensar y qué van a sentir a lo largo de este 2024. Un abrazo a todos. Hasta luego, gracias, Dani, Cami. Chao, chao.